Hola, soy Elena Merina del métodomontessori.com y si tienes hijos te recomiendo que prestes mucha atención y cojas papel y lápiz para apuntar aspectos muy interesantes que te revelaré en este vídeo sobre cómo tú puedes aplicar el método Montessori con tu hijo para que de esta forma tu hijo alcance su máximo potencial, para que seas tú quien tiene el control en lo que es la educación de tu hijo. Y también te contaré qué es lo que no nos cuenta la historia sobre el origen del sistema educativo tradicional. Esperaré unos segundos para que puedas coger papel y lápiz. Voy a darte unos segundos. Bien, imagínate este escenario. ¿Qué pasaría si descubrieses una forma diferente y mucho más efectiva para enseñar a tu hijo a ser un niño mucho más independiente y con mucha más confianza propia? ¿Qué pasaría, por otro lado, si pudieses tú convertirte en el guía de tu hijo en base a un método educativo que tiene un éxito probado para que tu niño fuera un niño mucho más ordenado y para que fuera un niño mucho más disciplinado? ¿Qué pasaría si con este método educativo el niño desarrollase un amor por aprender que le durase toda la vida y que impactase en sus estudios y que impactase en lo que el niño pudiera llegar a ser en un futuro? ¿Qué pasaría, por otro lado, si fueses capaz de identificar cuáles son los mejores momentos para potenciar cada una de las habilidades que tu hijo va a ir desarrollando a lo largo de su vida? Todo esto suena demasiado bien, lo sé, ¿verdad? Lo que me ayudó a conseguir a mí todo esto fue entender realmente y en profundidad el método Montessori. Hoy en día, todo el mundo sabe que el método Montessori es un método que realmente funciona y que se puede aplicar en el día a día, que se puede aplicar en casa, si de verdad se entiende cómo funciona y si de verdad se entiende el por qué funciona. El método Montessori nada tiene que ver con dejar hacer a los niños lo que quieran sin ningún tipo de control. Todos aquellos que piensan esto, lo que realmente están reflejando es un desconocimiento y reflejan que no entienden en profundidad cómo es este sistema educativo. Estas personas no pueden llegar a entender que aquí el niño es el que es el protagonista activo y que el profesor o el padre son observadores que guían al niño en su camino y le preparan un ambiente que le ayuda al niño a acelerar aún más su proceso de aprendizaje. Lo mejor de todo esto es que cualquier padre puede aprenderlo y lo puede hacer con su hijo en el tiempo que pasa con el niño, para que de este modo el niño potencie todas sus capacidades. Para que puedas entender el método Montessori y para que puedas aplicarlo de una forma correcta con tus hijos, necesitas, antes de empezar con todo esto, descubrir algo importante de la historia pasada y presente de lo que es el sistema educativo tradicional que está en la mayor parte, en casi todos los colegios. ¿Qué pasaría si pudieras viajar en el tiempo y de repente pudieras retroceder a la Prusia de mediados del siglo XVIII y vieses con tus propios ojos cómo Federico I marca el inicio del sistema educativo tradicional, que es el que a día de hoy siguen las naciones modernas, siguen prácticamente todas las naciones? ¿Qué pasaría si vieras que es allí y en ese momento donde nace el concepto de escuela gratuita y obligatoria? Esta escuela gratuita y obligatoria formaría la mano de obra que necesitaban los empresarios de aquel entonces. La idea de todo ello era formar una mano de obra que fuera obediente, que fueran buenos soldados, que siguieran las órdenes ciegamente en espera de lo que estos mandatarios les dijeran lo que tenían que hacer. ¿Qué pasaría si vieras que la educación no era igual para todo el mundo en la era prusiana? El 94% de los alumnos asistían a las escuelas del pueblo, aprendían obediencia, actitudes correctas y un poco de alfabetización. La cosa era no abrirles demasiadas ventanas a existencias mejores y a diferentes formas de pensar. Solo el 5,5% de los alumnos de esta sociedad prusiana estudiaban en lo que se llamaban Realschule. Eran como una especie de escuelas que tenían como fin hacer una factoría de proletariado profesional, lo que serían médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, funcionarios de Estado, este tipo de profesionales, ¿de acuerdo? Pero ahora aquí llega la parte más interesante de este viaje en el tiempo en el que nos estamos sumergiendo. ¿Qué pasaría si vieras que tan solo el 0,5% de los alumnos de la era prusiana
recibían una educación muy diferente a la mayoría. Una educación que se impartía en lo que se denominaban Akademieschulen. Lo que se buscaba era crear niños independientes, niños que pudieran pensar por sí mismos y que pudieran tomar decisiones, porque estos niños iban a tener futuras posiciones de mando. Estos niños aprendían procesos complejos para entender el porqué de las cosas, aprendían a pensar de forma estratégica, así como a leer y a debatir en profundidad. Así, y en este sistema, así es como surgió todo el sistema tradicional, el sistema educativo que nosotros conocemos hoy en día. Hoy en día, la diferencia entre lo que serían las escuelas tradicionales y unas escuelas para otra clase más alta es menos diferente de lo que era en la época prusiana, pero en realidad estamos viendo que no hemos cambiado tanto. Por lo tanto, como estamos viendo, la población hoy en día está realmente muy preocupada. La población está viendo que el mundo está cambiando muy deprisa y la sociedad se está dando cuenta que no estamos preparando a los niños y a los jóvenes para un mundo que obviamente nada tiene que ver con lo que era la Prusia del siglo XVIII. Entonces, hoy en día, ¿qué vemos? Vemos a muchísimos personajes influentes de nuestra sociedad que buscan educar a sus hijos bajo otro tipo de sistema educativo. Pero esta vez es para preparar a sus hijos bien para lo que va a ser el siglo XXI, para los grandes cambios que están por venir, para los grandes cambios que estos niños tendrán que enfrentar, porque estos niños van a ser los hombres y las mujeres del mañana. Cuando un periodista le preguntó a Larry Page y a Sergey Brin, que son los creadores de Google, si creían cuál era su gran éxito, si creían que su éxito estaba en su capacidad de innovación y que si esta capacidad de innovación se debía pues a sus padres o a sus profesores de universidad, ellos, los fundadores de Google, dijeron que no. Dijeron que en todo caso su capacidad de iniciativa, de libertad de pensar por sí mismo, que todo esto lo aprendieron en su mayor parte en las aulas de un colegio Montessori. Ellos fueron educados dentro del método Montessori cuando eran niños, aunque luego, por lo tanto, continuaron su educación lo que era en un sistema tradicional y fueron a la universidad tradicional y demás, pero sus orígenes fueron en las aulas Montessori. Otro ejemplo, el creador de Amazon, Jeff Bezos, también fue un alumno Montessori. Otro ejemplo, el creador de la Wikipedia, Jim Wales, también. Si, por ejemplo, nos echamos un poco más atrás en el tiempo, podemos ver como grandes visionarios como Alexander Graham Bell o Thomas Edison ayudaron a fundar colegios Montessori a principios del siglo pasado, convencidos en las bondades que tenía este método educativo. Si seguimos haciendo un recorrido por la historia, vemos diferentes personalidades que se han formado con el método Montessori, desde Jacqueline Kennedy hasta el premio Nobel Gabriel García Márquez, hasta los hijos de Lady Di y hasta la candidata actual de la presidencia a Estados Unidos, Hillary Clinton. ¿Qué nos demuestra todo esto? Todo esto nos demuestra el gran impacto que tiene cambiar nuestro paradigma en la educación y nos enseña que hacer algo diferente donde se potencie la independencia y la libertad del niño, donde el mismo niño aprende a buscar estándares de calidad, no porque otros le vayan a evaluar y le vayan a poner una nota, sino porque ellos mismos se quieren superar a sí mismos. Ellos mismos son los que están trabajando para mejorarse. Tú como padre puedes dar a tu hijo una educación Montessori, incluso si este niño asiste a un colegio tradicional, puesto que le puedes dar una educación Montessori en casa. ¿Cuál es la idea? La idea es que entiendas cómo y por qué funciona este método educativo y comiences a aplicarlo con tu hijo pues en la crianza del día a día, donde el impacto real, que es en la educación que nosotros damos a nuestros hijos, el impacto es muy alto. Cuando cambias tu paradigma sobre cómo tiene que ser la crianza, sobre cómo tiene que ser la educación en casa, esto va a tener una gran influencia en lo que va a ser el desarrollo de la independencia de tu hijo, el amor que va a tener por aprender, la disciplina, el orden que va a acabar demostrando, etc. Como te dije, la buena noticia es que puedes aplicar tú mismo el método Montessori con tu hijo en el día a día. Gracias a Montessori 360 vas a descubrir una visión de 360 grados del método Montessori para entenderlo por dentro de verdad, para llegar a entenderlo realmente. ¿Por qué? Porque entendiendo de verdad
por qué funciona el método Montessori. Por ejemplo, en su relación con la neurociencia vas a ir mucho más allá y vas a entender el por qué y el cómo desde lo que es la raíz, que es la mente del niño. Con el curso Montessori 360 no te vas a quedar en la superficie, haciendo solo una serie de ejercicios con tu hijo, pero sin saber qué hay detrás, sin saber por qué funciona. Siempre te tendrán que decir, tienes que hacer este ejercicio, tienes que hacer tal otro. No, porque con el curso Montessori 360 vas a entender el método Montessori por completo. ¿Qué vas a descubrir con Montessori 360? Vas a descubrir por qué la educación tradicional tiende a que el niño sea dependiente siempre del adulto y cómo tú, como padre, puedes potenciar la independencia de tu hijo aplicando el método Montessori. Descubrirás cómo puedes explotar el máximo potencial de tu hijo y convertirte en el guía adecuado para su desarrollo. Descubrirás que con el método Montessori puedes potenciar la confianza propia del niño y crear una autoestima mucho más sólida. Vas a descubrir cuáles son los diferentes periodos sensibles por los que atraviesa el niño y vas a saber cómo le puedes ayudar para maximizar su desarrollo y para que vaya aprendiendo lo máximo posible en función del periodo sensible en el que el niño se encuentre. Vas a descubrir cómo puedes observar al niño y cómo tú mismo puedes adaptar el ambiente al periodo sensible en el que el niño se encuentra, para de esta forma fomentar mucho más el potencial de tu hijo y hacerle mucho más feliz. Vas a ver cómo el método Montessori utiliza todo lo que es el movimiento para potenciar el desarrollo del niño. Verás cómo habilitar al niño para que él mismo seleccione una actividad apropiada y que esa actividad va a ser apropiada para su desarrollo. Verás cómo evitar ralentizar lo que es el desarrollo del niño muchas veces sin darte cuenta, porque el sistema tradicional muchas veces nos ha enseñado que esto es lo normal, aunque realmente eso no sea lo mejor para el niño. Verás cuáles son las ideas erróneas que tiene la sociedad actual y que hacen que el niño hoy, a día de hoy, no pueda desarrollar todo lo que es su potencial. Descubrirás cómo y cuándo se desarrolla la personalidad del niño. Verás cómo educar al niño para que en el futuro sepa hacer buenas elecciones para lo que es su vida. Por otro lado, verás ejercicios que ayudarán a ampliar lo que es el vocabulario del niño de una forma muy efectiva y le ayudarán a potenciar el lenguaje, porque como sabemos, todo lo que está la mente funciona con las palabras que tenemos. Verás por qué la neurociencia demuestra que aprender con el sistema tradicional es mucho más trabajoso y es mucho menos efectivo que aprender con el método Montessori. Descubrirás la razón por la que debemos entender cómo pensaba María Montessori. Igualmente verás cómo cambiar radicalmente la interpretación de por qué a veces los niños se involucran en una actividad que nos puede confundir y que nos puede llegar a molestarnos. Y llegarás a cambiar esa forma de ver las cosas. Que verás también cómo el método Montessori logra que el niño sea independiente, pero estando acorde a lo que es el deseo del niño de ser independiente. Verás cómo ayudar al niño a desarrollar lo que son sus habilidades sociales. Descubrirás por qué actuar en lo que son las bases de los principios del método Montessori fortalece la relación entre el padre con el niño. Y esta es la clave del éxito en su vida, al trabajar en su inteligencia emocional de una forma directa. Verás cómo influye lo que es el ambiente que rodea al niño, cómo influye el ambiente en el desarrollo del niño. Verás también por qué preparar el ambiente potencia el desarrollo del niño. Verás cómo el ambiente preparado influye en lo que es la concentración del niño, potencia su confianza y potencia su autoestima. Verás cómo hacer un recorrido visual por lo que es toda tu casa para descubrir si tu casa se adapta al niño o no se adapta al niño de forma adecuada. Descubrirás cómo actuar en el día a día para ir haciendo que el niño vaya siendo ordenado en este proceso del orden. Verás cuáles son las diferentes rutinas que hay que ir a hacer para conseguir el orden y verás que el orden es fundamental para que el niño tenga seguridad. Verás cuál es el principal impedimento que existe para que el niño sea un niño independiente. Verás cómo tienes que hacer para no empujar prematuramente al niño a ser independiente si el niño no se está mostrando preparado para ello. Descubrirás por qué la observación es tan importante con el método Montessori. Por otro lado, descubrirás
cómo se comporta la concentración, cómo se concentran los niños en función de la diferente edad que tenga el niño. Verás por otro lado cuáles son los errores típicos que no se deben cometer cuando se trata de la educación en la disciplina y enseñar disciplina al niño. Verás ejemplos y frases que puedes aplicar de forma efectiva para enseñar disciplina al niño, para que el niño aprenda con disciplina en función de la edad del niño. Y muchas más cosas. Lo mejor de todo esto es que puedes descubrir una nueva forma de educar a tu hijo y convertirte en su guía para que el niño logre ser la mejor versión de sí mismo, desterrando todos los errores de la educación tradicional y creciendo en su hogar, en un hogar adaptado a la filosofía Montessori. Puedes tener la total seguridad que el impacto positivo que va a tener este tipo de educación en tu hijo es enorme, va a tener un gran impacto en lo que es el futuro del niño y este impacto es enorme, muchísimo más grande de lo que tendrías que pagar por este curso. Ahora te pregunto, ¿cuánto pagarías por descubrir en profundidad este método educativo que ya hemos visto que han elegido las personas más influyentes del mundo y que ha ayudado a cientos de miles de niños por todo el mundo a que estos niños sean la mejor versión de sí mismos? En este momento tienes la oportunidad de potenciar el desarrollo de tu hijo por tan solo $97. ¿Qué son realmente $97 cuando se trata de potenciar las habilidades en el niño, en tu hijo? Estas habilidades que luego serán la clave en el éxito o en el fracaso de lo que quiera conseguir en su vida y en su proceso para llegar a ser una persona realmente feliz. Lo mejor de todo es que no tienes nada que perder, pero sí mucho que ganar, ya que si una vez adquirido este curso ves que no te gusta, me lo comentas y rápidamente y cortésmente te devolveré el dinero, ya que para mí tu satisfacción es lo más importante. ¿Por qué he hecho esto? Lo he hecho así porque lo que no quiero es que busques en tu mente ningún tipo de excusa y que te des esta gran oportunidad a ti y a tu hijo para explotar su máximo potencial y ayudarle a ser la mejor versión de sí mismo. Haz clic en el botón que ves aquí debajo y comienza hoy mismo este viaje fascinante.